Grato saludar a muchos de ustedes. Primero que todo, si me pudieran, una primera aclaración. Acá ahora vamos a hablar del panorama de la evolución del trabajo médico en Colombia, pero hay que decir que cuando hablamos del trabajo médico nos referimos también al de los profesionales de la salud y a los trabajadores del sector sanitario, cuya evolución está íntimamente ligada. Nosotros los médicos generalmente hablamos en primera persona, pero siempre tenemos que pensar que esto es un trabajo y una lucha que se da en conjunto de los trabajadores del sector de la salud. Siguiente. En los tribunales de ética médica hacemos con mucha frecuencia referencia a Pedro Laín Entralgo, que es un médico filósofo español que toca temas relacionados con la ética médica. Y él desde hace mucho tiempo señalaba que la medicina ha sido tenida como el arte liberal por autonomacia, la que recibe su cultor, el médico, por concepto de su trabajo, tendrá el carácter de honorario. Y a esto siguiente hacíamos referencia a que desde siempre el trabajo médico era un trabajo de ejercicio liberal. Siguiente, por favor. Históricamente el ejercicio de la profesión médica fue liberal. El médico, una vez graduado, se dedicaba al consultorio y al ejercicio privado de su profesión con alta vocación de médico de familia. Eso era histórico. El trabajo en los hospitales y la docencia universitaria daba estatus, daba prestigio para que al médico le fuera bien en su consultorio. Los honorarios se definían de común acuerdo entre el médico y el paciente, de acuerdo al prestigio del profesional de la salud. Siguiente. Sin embargo, estamos reportados en épocas antiguas. La asistencia pública era la forma que tradicionalmente se utilizaba por parte del Estado colombiano, inspirado en la Constitución del 86, particularmente el artículo 19, que establecía la responsabilidad del Estado respecto de la asistencia pública, como función a su cargo a favor de los indigentes y aquellas personas que no tenían de quién reclamar protección. Esto empezó a cambiar en la década de los 40. Siguiente. Y hay que hacer memoria y recordar al doctor Adán Arriaga Andrade, quien fue el que propuso por primera vez la creación de la Caja Nacional de Previsión Social para reconocer el pago a los empleados oficiales exclusivamente de las pensiones de jubilación por vejez o invalidez y demás, y la atención en salud de los trabajadores del sector público. Siguiente. Luego apareció la Ley 27 del año 46, que creó el Ministerio de Higiene, que posteriormente en el año 53 tomaría el nombre de Ministerio de Salud Pública, que rigió por muchos años hasta que se convirtió en Ministerio de Salud y Protección Social como hoy lo conocemos. Y desde esa época empezó a gestarse el concepto de una red pública nacional, toda financiada con recursos públicos del erario público, lo que posteriormente le dimos el nombre de subsidio a la oferta. Siguiente. Sin embargo, la ley sexta permitió lo que nosotros denominamos en su momento en Asmedas, ahí me recordará, que llamábamos las cajas, las cajitas y los cajones. Prácticamente cada municipio tenía una caja de previsión social. Proliferaron cajas en todo el país, y la concepción de la época separó a los trabajadores del sector público de los del sector privado. Cada caja, cada cajita o cada cajón tenía un sistema diferente, una forma de pago, de reconocimiento diferente. Hasta cierto punto había una anarquía. Los funcionarios públicos estaban afiliados a la Caja Nacional de Previsión Social, mientras que los trabajadores particulares tenían muchas veces en ciertas empresas medicina patronal o simplemente no tenían protección social ninguna. Siguiente.
Entonces se dio origen a la Ley 90 del año 46, en virtud de la cual se creó el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales. Ese Instituto Colombiano, como bien lo decía Alberto, y cómo me agradó que me precediera en la intervención, porque les cuento que cuando yo fui presidente de la ANIR, empezando la década de los 90, como presidente de la Asociación Nacional de Internos y Residentes, el asesor jurídico era Adalberto Carvajal, y con él luchábamos por la concepción en su momento que los residentes fueran trabajadores en adiestramiento, los residentes y los internos. Fíjese usted cuánto tiempo pasó para que el año pasado se aprobara la ley 19 y 17, que de alguna forma les da un reconocimiento y les asigna un salario. Cuando se creó el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, antes de que le quitaran la C, empezó para la protección individual, primero del trabajador, y luego se extendió a la medicina familiar, y asimismo a la protección de invalidez, vejez y muerte, es decir, a las pensiones y a los accidentes de trabajo y a la enfermedad profesional. Siguiente. Como el Instituto Colombiano de Seguros Sociales nació tripartita, como bien lo decía Adalberto, es decir, trabajadores, empleadores y Estado, nació como una entidad privada, y al ser una entidad privada, entonces los trabajadores podían formar sindicatos. Y como también lo decía Alberto, hombre, para los médicos, de pronto tener la función de ser sindicalistas, eso era algo demasiado avanzado. No obstante, hubo médicos de mucho prestigio, como José Antonio París Chiape, que dijeron: no señor, nosotros tenemos que aprender del proletariado y tomar sus formas de lucha para defender nuestros intereses. Y entonces se propuso por primera vez en América Latina la constitución de un sindicato médico, algo que no le cabía en la cabeza, y hoy en día todavía no le cabe a muchos colegas en la cabeza rebajarse a ser sindicalistas, cuando nosotros tenemos que aprender de la organización sindical. No obstante, médicos con mucho prestigio consideraron posible esa idea, y esa idea siguiente se materializó. Siguiente, el 7 de octubre de 1957, se reunieron en la biblioteca del ICS 27 médicos que formaron la primera asamblea de fundadores de la Asociación de Médicos al Servicio de Instituciones de Asistencia Social, ASMEDAS, como inicialmente se llamó esa organización sindical, y se abrió la posibilidad de crear organizaciones sindicales de profesionales, y entonces nacieron, a la par de ASMEDAS, 11 organizaciones sindicales. Cada profesión tenía nació ASDOAS, nació ASOCOLQUIFAR, nació todas las organizaciones sindicales que dieron origen en el Seguro Social, y ellas empezaron a negociar convenciones colectivas de trabajo. Siguiente, lo que favoreció que el ISS se convirtió en el mejor pagador de Colombia, el que más oportunamente pagaba. Pero también quiero decir que ahorita pues está de moda decir que nos van a imponer el trabajo por horas. Hombre, pues la hora mes nació con el Seguro Social. A los médicos siempre nos han pagado por horas. Esto es una creación antigua, y los médicos siempre nos han pagado por horas. Entonces, yo por ejemplo, mientras hice mi residencia, tenía 2 horas en Capricornio, y esas 2 horitas me servían para subsistir. Las 2 horas, otros trabajaban 4 horas, otros trabajaban 8 horas. Por eso incluso nos llegaron a decir que los médicos éramos rateros, porque trabajábamos un rato aquí, otro rato aquí y otro rato allá. Entonces trabajábamos a raticos. Yo recuerdo que cuando vino un médico canadiense, dijo: a mí me asombra la forma en que mis colegas trabajan en Colombia, porque los médicos hacen como que trabajan,
y los patronos hacen como que les pagan. Es decir, aquí ahí parece como un simulacro de la relación obrero-patronal. Pero con el nacimiento de la seguridad social, cada institución tenía un régimen salarial y prestacional diferente. Es decir, había anarquía en ese sistema. Existía el ICS, que posteriormente se transformó en IS, Cajanal, Caprecón, la red pública hospitalaria, pero cada una de ellas determinado por su entidad territorial, las cajas de compensación familiar, y aparecieron los seguros comerciales, las empresas de medicina prepagada, algunas de ellas con buen criterio de rentabilidad de pago a los médicos, como lo fue Seguros Médicos Voluntarios. No sé si algunos de ustedes alcanzaron a trabajar con Seguros Médicos Voluntarios, que daba unos niveles de tarifas bastante aceptables a los médicos, pero que también se terminó con ese proceso. Siguiente. Miren ustedes, decíamos que con el Seguro Social nació la hora mes. En un estudio que hicimos en Asmedas, con la revista Deslinde, que ya desapareció, Leonardo la recordará, hicimos un estudio para una negociación colectiva en el Seguro Social, y en ella se determinó que el médico de 8 horas, el médico general, que era la base, era la unidad básica de análisis y de estudio, por 8 horas devengaba 19 salarios mínimos legales mensuales de la época. 19. Yo hice este ejercicio, traído más o menos a valor presente, los 828.116 pesos que hoy vale el salario mínimo. Si lo aplicáramos, el médico general debería devengar 15.734.204 pesos. Es decir, los 19 salarios de esa época traídos a valor presente, eso es lo que debía valer, y el especialista generalmente devengaba un 40% más. El especialista no solo médico, el odontólogo, es decir, el que tenía el cariz de especialista, porque el especialista en medicina siempre ha sido como el equivalente a la maestría en otras áreas del conocimiento. Siguiente. Aunque hoy hacen maestrías en 6 meses. Luego vino pues la ley 100 del año de 1993, que ustedes saben que básicamente mercantilizó el servicio de la salud, lo sometió a las leyes del mercado con todas sus imperfecciones, y eso generó un impacto en los profesionales de las ciencias de la salud. Nosotros hicimos, cuando la Asociación Médica Colombiana en el año 98, siendo ministra María Teresa Forero de Saade, hicimos una investigación que desafortunadamente estuve buscando, Jaime, y no la encontré por ningún lado. Se me perdió, dijéramos, para comparar ese grado. Entonces tengo que dar un salto hasta el año 2003, cuando otra vez en Asmedas, Cundinamarca, hicimos una investigación del estado actual de los ingresos de los médicos. Y a manera de recuerdo, porque 2003 vale la pena, miremos la siguiente diapositiva. En el 2003, o sea, 10 años después de la ley 100, 10 años después ya de estar vigente la ley 100, teníamos que los médicos, el 40% estaban en una EPS pública, pues la mayoría en el Seguro Social, Caprecom, las grandes, Cajanal, las grandes EPS públicas. En la red pública el 30%, en las EPS privadas el 10%, en las clínicas el 8% y en el sector universitario académico el 6%. Es decir, la seguridad social pública abarcaba como grandes empleadores de los médicos. Siguiente. Y encontramos este nivel salarial en el año 2003, 10 años después de vigencia de la ley 100. El médico general, 7,4 salarios mínimos. Pasamos de 19 a 7,4. Habíamos tenido un tránsito en la investigación del año 98, que si mal no recuerdo, estamos alrededor de 9 salarios. El médico especialista, pues devengaba más que el médico general,
12.5 salarios mínimos legales del año 2003. En la entidad privada se pagaba un poco más. En la entidad privada lo que encontramos fue que el médico general tenía 8,2 salarios mínimos legales mensuales y el médico especialista 16,4. Siempre insisto en que paralelo a esto se comportaba el ingreso de los profesionales y trabajadores del sector. Es decir, esto no era solamente para los médicos, la regresión, la capacidad adquisitiva del ingreso médico es proporcional a todos los trabajadores del sector. Siguiente. En el año 2003 ya éramos 56.000 médicos, hoy estamos en los 100.000 médicos más o menos, en cifras redondas, odontólogos 34.000, enfermeras 27.000, bacteriólogos 19.000, terapistas físicas 9.000, que han venido creciendo progresivamente en la medida en que se necesitan por la ampliación de la cobertura. Siguiente. Y vean ustedes el hecho interesante en el año 2003. Este es un estudio que se hizo en la Universidad Javeriana, donde se necesitaban 10 años para que un médico general recuperara la inversión de que lo que gastó en formarse como médico general. Es decir, la curva que daba para recuperar la inversión, hoy ustedes saben que son muchos más años, porque para usted recuperar 28 millones que vale la matrícula en la Universidad de los Andes durante los años de formación académica, pues se van a tomar mucho más años. Pero es decir, todo, como el principio de Peter, todo se puede empeorar en la vida. Sigamos, siguiente. Y llegamos al estudio del año 2018, ya hecho por el Colegio Médico Colombiano. El Colegio Médico Colombiano entrevistó a 8.249 médicos y profesionales de la salud. Este sí ya es un estudio que abarca médicos y profesionales de la salud en todo el país, a través de una plataforma excelente que tiene el Colegio Médico Colombiano, a través de la cual se hizo el estudio del síndrome de Burnout, y que estamos haciendo el estudio, y los invito a ustedes de una vez, aprovecho para el comercial. Si no han respondido la encuesta de autonomía médica, pueden ingresar a la página del Colegio Médico Colombiano. Ese es un estudio que estamos haciendo entre el Colegio Médico Colombiano y el Colegio Médico de Bogotá y Cundinamarca. En este estudio damos la bienvenida y al doctor Alejandro Gómez, que acaba de llegar y nos está acompañando. Muchas gracias. En este estudio del Colegio Médico Colombiano del año 2018, encontramos que en el contrato laboral, los que más tenían contrato laboral eran los médicos rurales, y los que menos tenían son los especialistas. Tal vez lo que decía Alberto, al especialista es el que, entre muchas comillas, cree que le conviene no tener contrato laboral formal. ¿Y cuántos se equivocan los colegas porque no están construyendo una pensión? Y resulta que ellos también llegan a viejos, y cuando lleguen a viejos no van a tener el amparo de una protección como es la pensión. En órdenes de prestación de servicios, los que más tenían órdenes de prestación de servicios eran los especialistas, y le seguían los profesionales no médicos. Siguiente. La pregunta 10 era: ¿cuántos lugares de trabajo, en cuántos lugares en sitios trabaja el multiempleo? El 36% de los médicos generales trabaja en 2 o 3 sitios. El 30% de los médicos especialistas labora en 3 o más sitios. El médico especialista generalmente labora en muchos sitios, e incluso algunos cometen el error de trabajar por disponibilidad, no por permanencia. Grave error, porque a veces tienen agendas simultáneas, y eso genera, muchos de ellos terminan en los tribunales de ética médica precisamente por desatender sus obligaciones, porque no tienen el don de la ubicuidad. Siguiente.
promedio del salario o remuneración mensual, después del pago de las prestaciones, según profesión. Entonces, esto está, yo no sé si mi presbicia o es que le falta poco, pero sí, bueno, no es la presbicia, menos mal. Pero entonces, lo podemos ver de pronto en la siguiente diapositiva. El 91% de los profesionales de la salud que no son médicos reciben menos de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La tercera parte de los médicos generales devenga entre 3 a 5 salarios mínimos. Es decir, veníamos de 7, 5 y ya vamos en 4. Ya vamos en 4. El 15% de los especialistas tienen ingresos inferiores a 5 salarios mínimos. Es decir, también ha decaído en los especialistas, aunque hay algunas especialidades que mantienen un rango muy alto. Algunas especialidades como los que hacen trasplantes, por ejemplo, y algunos cirujanos plásticos que, bueno, con algunas excepciones, ya María, no me meto en el tema de los cirujanos plásticos porque toco susceptibilidad. Más del 77% de los profesionales de la salud se siente inconforme con su salario, piensa que está siendo explotado y no ve compensado el esfuerzo y la millonaria inversión que tuvo que hacer para costear los estudios profesionales. Esto es lo que da la encuesta nacional del Colegio Médico Colombiano. Siguiente. Dice Roberto Vaquero, presidente del Colegio Médico Colombiano, en una entrevista que le hizo la revista Semana a raíz de esta publicación: en la encuesta vemos claramente los problemas de deslaboralización, acoso laboral, pérdida de la autonomía, exceso de carga laboral, contrataciones ilegales, baja remuneración. Contrataciones ilegales, hay que insistir, la orden de prestación de servicios es una forma ilegal, ya la Corte Constitucional se pronunció, sentencia C-614, que en las actividades misionales las personas deben tener vínculo laboral formal. Por eso las llamamos contrataciones ilegales. Baja remuneración y desempleo. Sentimos que desde el gobierno no hay una verdadera política de desarrollo del talento humano. Palabras del colega Roberto Vaquero. Siguiente. Y esta es, con estos 3 estudios, desafortunadamente me faltó el del año 98, esta es la tendencia del salario de los médicos generales en Colombia, expresada en salarios mínimos legales mensuales, y es la misma tendencia del conjunto de los trabajadores del sector de la salud. Es decir, hay una pérdida progresiva de la capacidad adquisitiva del salario médico, referido a los médicos con vínculo laboral formal de 8 horas. Siguiente. Por eso nosotros decimos que en el sector de la salud no somos ajenos a las dolencias del país. Nosotros las vivimos en carne propia y por eso nos sumamos a la protesta social que recientemente se dio, invocada por cada uno tiene su propia razón por qué está protestando. Aquí están algunas, pero podríamos sumar muchas otras que no cabrían en la diapositiva, como los ambientalistas, los animalistas, como tantos. Cada quien va y hace la protesta de acuerdo a lo que siente en su ventrículo izquierdo. Nosotros nos sumamos fundamentalmente por la permanente crisis del sector de la salud, que desde el año 93 hemos venido denunciando a través de nuestras instituciones médicas, de nuestras organizaciones gremiales y sindicales, sin que desafortunadamente se haya tomado una decisión de fondo. Se logró algo muy importante, que fue la Ley Estatutaria en Salud. Ley Estatutaria en Salud que nació de la Unidad Médica Nacional, porque las instituciones médicas de carácter nacional más prestantes del país se reunieron, presentaron un proyecto de ley, se lo presentaron al presidente de la República en el salón de crisis del Palacio de Nariño. Él lo tomó y lo presentó personalmente a las comisiones del Senado de la República y dio origen a la Ley Estatutaria en Salud,
que posteriormente moduló la Corte Constitucional en la sentencia C-313, afortunadamente. Pero es un instrumento con la cual o sin la cual todo sigue igual, porque desafortunadamente sigue vigente una ley que es del año 93, que es ordinaria y que no se está dando cumplimiento a una ley estatutaria que hoy hace cuerpo de la Constitución política. Nos toca a nosotros precisamente exigir que se ponga en práctica la ley estatutaria en salud, y por eso yo no puedo marchar por mi discapacidad, pero si pudiera, yo marcharía exigiendo que se dé cumplimiento a la ley estatutaria en salud. Siguiente. Esta fue la expresión de la población entera, inconforme e indignada. No se podrá decir entonces que el tal descontento social no existe, porque la evidencia es garrafal. Siguiente. Y aquí tenemos la Alianza Médica Sindical, a nuestros compañeros diciendo presente, con Clemencia Mayorga a la izquierda, tenía que ser. Y los compañeros ahí, pues muy contentos, manifestándose y expresándose pacíficamente. Y no podía faltar, siguiente, mis compañeros de mi querido Hospital Simón Bolívar, que hoy nos acompañan, porque en el Hospital Simón Bolívar siempre ha habido un movimiento gremial y sindical que ha sacado la cara por los hospitales del distrito, y donde se han conseguido reivindicaciones, y se hacen siempre en términos pacíficos, y eso tenemos que insistir. No nos podrán indilgar a nosotros que en algún momento y en ningún lugar hemos convocado a que se haga acciones que sean violentas. Nosotros somos pacifistas por naturaleza. Le corresponde al Estado controlar que no se salga de las manos el vandalismo. Siguiente. Muchas gracias, colega. Muchas gracias.